Hoy vamos a desentrañar un tema que, lamentablemente, es bastante común en la vida diaria de muchos: la manipulación. Esta forma de influencia social negativa revela cómo individuos u organizaciones emplean tácticas sutiles para obtener control y ventaja sobre otros. La manipulación puede ocurrir en diversas esferas de la vida, ya sea en el trabajo, las relaciones personales o incluso en grandes grupos sociales. Por eso, comprender y reflexionar sobre estas tácticas no solo es una forma de proteger nuestra autonomía, sino también de fomentar relaciones más saludables y transparentes. Es fundamental aprender a defenderse, y para ello, exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Recuerda que todo conocimiento es neutral, depende del usuario darle un propósito. Por lo tanto, ten en mente que estas tácticas son oscuras, y el objetivo de este contenido es que aprendas a protegerte de ellas, no a usarlas contra otros. Este conocimiento es como una herramienta, puede emplearse tanto para crear una obra magnífica como para hacer daño. Así que todo lo que aprendas en este vídeo debe utilizarse con responsabilidad, ya sea para tu autodefensa o desarrollo personal. Vamos a entender cómo la manipulación se infiltra silenciosamente en nuestras vidas, a menudo sin que lo notemos. Desmitificaremos estas técnicas no solo para reconocerlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para combatirlas. Al final, te aseguro que estarás más preparado para enfrentar el mundo con una mente más crítica y alerta. Antes de comenzar, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal, nos ayudas mucho y no te cuesta nada. Ahora, comencemos. Número 1. La triangulación. La triangulación es una táctica de manipulación sutil pero poderosa que implica introducir a una tercera persona en la dinámica de una relación para crear división, tensión o confusión. El manipulador utiliza a esta tercera persona como una herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En la triangulación, el manipulador puede enfrentar a una persona contra otra, compartiendo información distorsionada o confidencial entre las partes, o usando a la tercera persona para validar sus propias opiniones y sentimientos, desacreditando a la otra parte. Esto puede llevar a las víctimas a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, aislándolas y haciéndolas más dependientes del manipulador. Por ejemplo, en un contexto familiar, un padre puede hablar mal de un hijo con otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. En el lugar de trabajo, un jefe podría compartir información negativa sobre un empleado con otro, generando rivalidad y desconfianza entre ellos. La triangulación es particularmente destructiva porque corrompe la confianza y la comunicación directa entre las partes involucradas, permitiendo al manipulador mantener el control y evitar la responsabilidad de los conflictos o malentendidos. Las víctimas de esta táctica a menudo se encuentran en un ciclo de malentendidos y conflictos, sin comprender completamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Contrarrestar la triangulación requiere reconocer la táctica, fomentar una comunicación abierta y honesta entre las partes manipuladas, y establecer límites personales sólidos. Es crucial cuestionar la validez de la información recibida, buscar aclaraciones directamente con las otras partes involucradas, y negarse a participar en conversaciones o acciones que promuevan la división o la desconfianza. Número 2. Doble vínculo. El doble vínculo es una forma de manipulación psicológica en la que la persona se encuentra entre dos opciones contradictorias o mensajes conflictivos, de manera que, independientemente de la decisión que tome, estará equivocada o en desventaja. Esta táctica se utiliza a menudo para confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confusa y ansiosa, ya que no existe una salida correcta o satisfactoria en estas situaciones. El manipulador puede comunicar expectativas o demandas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un padre puede criticar a su hijo por no ser abierto y comunicativo, pero cuando el hijo intenta expresar sus sentimientos, es reprendido por ser irrespetuoso o demasiado sensible. En este caso, el niño se encuentra en un doble vínculo, ya que si se abre es castigado, y si permanece en silencio, también es criticado. El doble vínculo también puede ocurrir en relaciones donde una persona le dice a su pareja que desea más independencia, pero al mismo tiempo se molesta o se aleja cuando la pareja pasa tiempo a solas. La víctima de esta manipulación se siente confundida e insegura sobre cómo actuar,
ya que todas sus acciones parecen resultar en una respuesta negativa. Este tipo de manipulación es particularmente insidioso porque ataca la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio. Esto puede llevar a un estado de duda constante y baja autoestima, haciendo que la persona dependa más del manipulador. Para enfrentar un doble vínculo, es importante reconocer que la situación es una trampa de manipulación, y no un reflejo de la incompetencia o el fracaso personal. Buscar apoyo en amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a la víctima a validar sus propias percepciones y sentimientos. Además, establecer límites claros y comunicarse de manera asertiva son pasos cruciales para protegerse contra este tipo de manipulación. Número 3. Proyección. La proyección es una táctica de manipulación en la que el manipulador atribuye sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador es incapaz o no está dispuesto a reconocer sus propios errores o comportamientos negativos, y en su lugar los proyecta sobre la otra persona, haciéndola sentir culpable o dudar de sus propias acciones o emociones. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, llevándola a cuestionar sus percepciones y a sentirse responsable de problemas o sentimientos que, en realidad, pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa puede acusar a la otra persona de ser infiel o coquetear, cuando en realidad es el acusador quien tiene esos pensamientos o comportamientos. La proyección permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y transferir la responsabilidad a la víctima, lo que a menudo hace que ésta se sienta a la defensiva, confundida o culpable sin motivo. Esta táctica puede debilitar la autoestima de la víctima y aumentar su dependencia emocional del manipulador. Para confrontar la proyección, es crucial que la víctima mantenga una fuerte conciencia de su propia realidad y de sus límites. Es importante que reconozca cuando está siendo objetivo de esta táctica y no interiorice las acusaciones infundadas. Mantener un registro de sus propios pensamientos y sentimientos, buscar retroalimentación de personas de confianza y practicar la autoafirmación son estrategias útiles para combatir la manipulación por proyección. Además, es esencial que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y establezca límites claros, rechazando la responsabilidad por problemas o sentimientos que no le corresponden. En casos extremos, puede ser necesario cortar lazos o buscar apoyo profesional para lidiar con las consecuencias de esta forma de manipulación. Número 4. Presión de tiempo. La presión de tiempo es una táctica de manipulación que se utiliza para forzar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando una falsa sensación de urgencia. El manipulador asegura que se debe actuar de inmediato para evitar consecuencias negativas o que una oportunidad única está a punto de desaparecer. Este método explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, reduciendo el tiempo que la víctima tiene para reflexionar, investigar o consultar otras opiniones. Por ejemplo, esta estrategia es común en las ventas agresivas, donde el vendedor insiste en que una oferta es por tiempo limitado o que solo quedan unos pocos artículos. Sin embargo, también puede encontrarse en relaciones personales y profesionales, como cuando alguien exige una respuesta inmediata a una petición importante o impone un plazo irrealista para tomar una decisión relevante. Bajo presión de tiempo, la persona manipulada puede terminar tomando decisiones apresuradas, a menudo en su propio perjuicio y para el beneficio del manipulador. La urgencia artificial impide que la víctima evalúe todas las opciones, consulte con terceros o simplemente escuche su intuición. Para combatir esta táctica, es esencial reconocer cuando alguien está intentando manipular el tiempo para influir en tu decisión. Es importante pedir tiempo para pensar, no sucumbir a la presión de actuar de inmediato, y recordar que pocas decisiones realmente requieren una respuesta instantánea. Además, hay que tener en cuenta que la presión de tiempo es una señal de alerta de manipulación, y que a menudo, al esperar, puede surgir información adicional que ayude a tomar una decisión más informada y equilibrada. Número 5. Inconsistencia e imprevisibilidad. La inconsistencia e imprevisibilidad es una táctica de manipulación donde el manipulador actúa de manera errática y cambiante, causando confusión e inseguridad en la víctima. Este comportamiento puede variar desde extremos como ser amoroso y atento en un momento, y frío o desdeñoso al siguiente, sin una razón aparente.
Este patrón de comportamiento mantiene a la víctima en un estado constante de desorientación y ansiedad, ya que no puede predecir ni comprender las acciones del manipulador. Esta táctica se utiliza con frecuencia en relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre la amabilidad y la crueldad para crear un entorno emocionalmente inestable. La víctima, en su intento por comprender el comportamiento del manipulador y buscando aprobación o amor, puede verse atrapada en un ciclo de intentos por complacer al manipulador, sin lograr nunca estabilidad ni satisfacción. La imprevisibilidad es efectiva porque aprovecha el deseo humano de consistencia y estabilidad. Cuando las acciones de una persona no siguen un patrón lógico o predecible, resulta difícil para los demás adaptarse o responder de manera adecuada, lo que puede llevar a un estado de dependencia emocional y psicológica del manipulador, quien parece ser la única fuente de solución o alivio. Para enfrentar la inconsistencia y la imprevisibilidad, es importante que la víctima reconozca el patrón de comportamiento del manipulador y entienda que no es su responsabilidad corregirlo o adaptarse constantemente para complacer al otro. Es fundamental establecer límites claros y mantener distancia emocional del manipulador. Además, buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales puede proporcionar la perspectiva y el respaldo necesarios para afrontar esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima y la independencia. Número 6. Chantaje emocional. El chantaje emocional es una táctica en la que el manipulador explota los sentimientos de la otra persona para conseguir lo que desea. Esto suele implicar la creación de una sensación de obligación, miedo, culpa o vergüenza en la víctima, lo que la lleva a actuar en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. En el núcleo del chantaje emocional está el abuso del vínculo emocional entre las partes. El manipulador puede sugerir, directa o indirectamente, que su bienestar, felicidad o amor dependen de las acciones de la víctima, creando una situación en la que ésta se siente responsable del estado emocional del manipulador. Algunos ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como «si realmente me quisieras, harías esto» o «no puedo creer que me vayas a dejar hacer esto solo /diagonal. Estas afirmaciones no solo imponen una falsa sensación de deber, sino que también infunden miedo a la pérdida o culpa por no cumplir con las expectativas. Para enfrentar el chantaje emocional, es esencial reconocer cuándo está ocurriendo, establecer y mantener límites claros y comunicar de manera asertiva. Esto implica expresar tus propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten tus acciones. Fortalecer la autoestima y buscar apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también puede ser crucial para resistir la presión y mantener tu autonomía. Número 7. Abuso emocional. El abuso emocional es una forma de manipulación en la que el manipulador niega vehementemente que ciertos eventos hayan ocurrido o distorsiona los hechos para contradecir la memoria de la víctima. También puede menospreciar los sentimientos de la víctima, tildando sus reacciones de locura o irracionales, o usar información privilegiada para desacreditarla. Esto lleva a la víctima a una evaluación constante de sí misma y a la búsqueda de validación externa. Esta táctica puede ocurrir en relaciones personales, en el lugar de trabajo o en contextos más amplios como la política o los medios. El impacto del abuso emocional es profundo, generando ansiedad, depresión y una pérdida de confianza en las propias percepciones y recuerdos. Para contrarrestar el abuso emocional, es vital fortalecer la confianza en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede incluir llevar un registro de eventos o conversaciones, buscar perspectivas externas que validen la realidad y establecer límites firmes con el manipulador. En casos graves, puede ser necesario alejarse de la situación tóxica. Reconocer y nombrar esta experiencia también es fundamental, ya que empodera a la víctima y reduce el control del manipulador. Número 8. Aprobación social falsa. La aprobación social falsa es una técnica de manipulación en la que el manipulador finge o exagera el nivel de apoyo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede inventar historias, distorsionar hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que una determinada opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptable de lo que realmente es. Esta táctica explota la tendencia humana a conformarse con las normas del grupo y a buscar aprobación social.
Las personas tienden a modificar sus opiniones, actitudes o comportamientos para alinearse con lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando hay una evidente presión social. Al simular una aceptación o apoyo generalizado, el manipulador puede inducir a la víctima a pensar que, al seguir una línea de acción determinada, está uniendo a la mayoría, por lo tanto, tomando la decisión correcta. En la publicidad, esto se observa en el uso de testimonios de clientes satisfechos que no son genuinos, o cuando se afirma que un producto es el más vendido sin pruebas concretas. En las relaciones personales, un manipulador puede afirmar falsamente que todos piensan o dicen algo para presionar a la víctima a que esté de acuerdo o se conforme. Para defenderse de la aprobación social falsa, es crucial desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la veracidad de las afirmaciones de popularidad o aceptación. Es importante buscar pruebas concretas y fiables antes de aceptar afirmaciones de consenso y mantener la confianza en las propias percepciones y juicios, incluso si eso significa ir en contra de la supuesta mayoría. Reconocer y entender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y menos influenciadas por la presión para conformarse con normas sociales ficticias o exageradas. Número 9. Ocultamiento de información. El ocultamiento de información es una estrategia de manipulación en la que una de las partes retiene deliberadamente información importante o relevante de otra persona con el objetivo de influir en sus decisiones o percepciones. Este método manipulativo puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, ya que se le induce a tomar decisiones basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Este tipo de manipulación puede darse en diversos contextos, desde relaciones personales hasta transacciones comerciales o políticas. Por ejemplo, en una relación, una pareja puede ocultar información sobre sus finanzas o relaciones pasadas, afectando la confianza y la dinámica de la relación. En el lugar de trabajo, un colega o superior puede omitir detalles críticos de un proyecto, perjudicando la capacidad de un empleado para completar tareas eficientemente o tomar decisiones informadas. En situaciones de ventas o negociación, esconder información sobre un producto, como defectos o términos desfavorables, puede llevar a que el consumidor o la otra parte tomen una decisión engañosa. En el ámbito político, el ocultamiento de información relevante al público puede influir en la opinión pública y en los resultados electorales. Para defenderse del ocultamiento de información, es importante ser consciente de esta posibilidad y adoptar un enfoque cuestionador e investigativo. Es clave verificar los hechos a partir de múltiples fuentes, hacer preguntas detalladas y buscar transparencia en todas las interacciones y transacciones. Además, desarrollar una conciencia crítica y no aceptar la información al pie de la letra puede ayudar a identificar cuando se está ocultando información importante. Comprender que el ocultamiento de información es una forma de manipulación permite a las personas estar más alertas y menos susceptibles a ser influenciadas por decisiones u opiniones basadas en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de una comunicación abierta y honesta es clave para promover relaciones más transparentes y justas. Número 10. Apego al miedo. El apego al miedo es una táctica manipulativa en la que el manipulador crea una situación de todo o nada, haciendo creer a la víctima que algo terrible ocurrirá si no cumple con sus demandas. Esto puede ir desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene otra opción que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador para evitar el resultado temido. Esta técnica puede observarse en muchos contextos, como en relaciones personales, lugares de trabajo, marketing e incluso en política. Por ejemplo, un compañero puede usar el miedo al abandono para controlar el comportamiento de la otra persona, o un jefe puede insinuar que la seguridad laboral de un empleado depende de su cumplimiento con ciertas demandas. En la publicidad, el apego al miedo se utiliza para convencer a los consumidores de que necesitan un producto para evitar un peligro o una vergüenza social. Para defenderse del apego al miedo, es crucial reconocer cuando se está utilizando el miedo como herramienta de manipulación. Esto implica cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las opciones propias y buscar consejos o perspectivas alternativas.
Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo es vital, al igual que fortalecer la autoestima y las redes de apoyo para reducir la vulnerabilidad ante este tipo de manipulación. Desarrollar un claro entendimiento de los propios límites y derechos puede ayudar a resistir los intentos de manipulación que explotan el miedo. Además, aprender técnicas de afrontamiento y desarrollar resiliencia puede ayudar a enfrentar el miedo de manera saludable y asertiva, reduciendo el impacto que el manipulador puede tener en las emociones y decisiones de la víctima. Número 11. El juego de la culpa. El juego de la culpa es una estrategia de manipulación común en la que el manipulador intenta trasladar la responsabilidad de sus propios errores, fracasos o comportamientos a la víctima. Esta táctica tiene como objetivo hacer que la víctima se sienta culpable, incluso si no ha hecho nada malo, lo que la lleva a dudar de sí misma, a disculparse en exceso e incluso a asumir responsabilidades que no le corresponden. Los manipuladores utilizan el juego de la culpa para desviar la atención de sus acciones inapropiadas, manteniendo el control y evitando las consecuencias. Al hacer que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas, el manipulador puede mantener una posición de poder, debilitando la autoestima y la capacidad de asertividad de la víctima. Esta técnica se puede observar en diversos contextos, como en relaciones abusivas, en el lugar de trabajo o en dinámicas familiares disfuncionales. Por ejemplo, en una relación, un compañero manipulador puede culpar al otro por su comportamiento celoso o irracional, afirmando que es la víctima quien provoca estas reacciones. En el trabajo, un colega o superior podría atribuir el fracaso de un proyecto a la víctima, aunque la responsabilidad sea compartida o completamente del manipulador. Para defenderse del juego de la culpa, es fundamental mantener un claro sentido de la realidad y no aceptar la culpa por cosas que están fuera del control de la persona o que claramente son responsabilidad de otra persona. Fortalecer la conciencia de uno mismo y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar asignaciones de culpa injustas. Mantener un registro de eventos y conversaciones puede ser útil para impugnar acusaciones falsas y mantener una perspectiva objetiva. Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y comunicar de manera asertiva que el intento de trasladar la culpa es inaceptable. Buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y una perspectiva adicional, ayudando a la víctima a liberarse del ciclo de culpa impuesto por el manipulador. Número 12. Alabanza falsa. La alabanza falsa es una técnica de manipulación en la que el manipulador utiliza cumplidos insinceros para influir y controlar a la víctima. Este enfoque se usa para ganarse la confianza de la víctima, hacer que baje la guardia o que se sienta en deuda. La alabanza falsa a menudo se emplea para suavizar a alguien antes de hacer una petición o para distraerlo de las verdaderas intenciones del manipulador. Los manipuladores habilidosos utilizan los elogios para crear un ambiente positivo y una falsa sensación de seguridad. Cuando una persona se siente valorada o elogiada, es más probable que quiera devolver el favor o mantener esa sensación positiva, lo que la hace más susceptible a la influencia. Los cumplidos pueden dirigirse a la apariencia, la inteligencia, las habilidades u otros atributos de la víctima. Sin embargo, la alabanza falsa se diferencia de los cumplidos genuinos en su intención. Mientras que un cumplido sincero está motivado por el deseo de expresar admiración o aprecio sin esperar nada a cambio, la alabanza falsa tiene como objetivo manipular o extraer algo de la persona elogiada. El manipulador puede no creer lo que está diciendo, pero entiende que las palabras positivas pueden ser una poderosa herramienta para controlar o influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse de la alabanza falsa, es importante desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los cumplidos que se reciben. Observar el patrón de comportamiento de la persona que hace los elogios, el contexto en el que se hacen y la congruencia entre las palabras y las acciones del individuo puede ayudar a identificar si los cumplidos son genuinos o no. Además, mantener una autoestima saludable y no depender de la validación externa permite aceptar cumplidos sin ser indebidamente influenciado por ellos. Número 13. Victimización. La victimización es una táctica manipulativa en la que el manipulador se presenta a sí mismo como una víctima de circunstancias injustas, de otras personas o de eventos que están fuera de su control. Esta estrategia se utiliza para ganar simpatía, evitar la responsabilidad de sus acciones e influir en el comportamiento de los demás a su favor.
Al retratarse como víctima, los manipuladores buscan evocar compasión e inducir a otros a hacer concesiones, ofrecer ayuda o modificar sus expectativas y comportamientos hacia ellos. Este tipo de manipulación puede ser especialmente efectivo porque apela al instinto humano natural de ayudar y proteger a quienes están sufriendo o en desventaja. Sin embargo, más que ser una expresión genuina de angustia, la victimización está calculada para alcanzar objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados, controlar a las personas a su alrededor o ganar recursos y beneficios. Además, la victimización puede usarse para invertir los roles de culpable y víctima, especialmente después de que el manipulador haya cometido un error o causado daño a alguien. Al presentarse como la verdadera víctima, el manipulador intenta eludir las consecuencias de sus acciones y puede incluso hacer que la verdadera víctima se sienta culpable y se disculpe. Para protegerse de la manipulación por victimización, es importante mantener un equilibrio entre la empatía y la objetividad. Reconocer cuando alguien atraviesa un momento difícil es fundamental, pero también es crucial evaluar críticamente la situación, especialmente si comienzan a emerger patrones de victimización. Establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada individuo involucrado es útil. Número 14. Silencio intencionado. Las tácticas de silencio se refieren al uso intencionado del silencio o la negativa a comunicarse como una forma de ejercer poder, control o castigo sobre alguien. Esta forma de manipulación, también conocida como tratamiento del silencio, puede ser extremadamente dañina, ya que invalida la expresión emocional de la víctima y crea un entorno de incertidumbre, ansiedad y aislamiento. En esta táctica, el manipulador se niega a responder a los intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas o intentos directos de diálogo. Esto puede dejar a la víctima sintiéndose rechazada, insegura y desesperada por una resolución o explicación. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su propio comportamiento, sentimientos y valía, llevándola a asumir la culpa por el silencio y, a menudo, a hacer concesiones o disculparse incluso cuando no está en falta. El silencio puede utilizarse como una poderosa arma porque capitaliza la necesidad humana de comunicación y validación. Sin retroalimentación o comunicación, la persona que recibe el silencio puede sentirse desvalorizada e invisible, lo que puede deteriorar significativamente su autoestima y bienestar emocional. Para lidiar con las tácticas de silencio, es importante que la víctima reconozca que se trata de una forma de manipulación emocional y no de un reflejo de su propio valor o culpa. Mantener la integridad personal, buscar apoyo externo y comunicar los propios sentimientos de manera clara, sin rogar por atención, son pasos importantes. Además, establecer límites claros, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son esenciales para proteger el bienestar emocional propio. Recuerda que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica muy importante. Esto incluye tratar a los demás de manera justa y equitativa, pero también asegurarse de no permitir que otros abusen de nuestra bondad o empatía. Por último, el estoicismo nos enseña a buscar la sabiduría y la verdad, lo que implica buscar una comprensión profunda de las situaciones y las motivaciones de las personas, evitando juicios apresurados basados en emociones.